Hola y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a hacer algo diferente y es que ayer estuve viendo el lanzamiento de HakuSwap. Como hice un vídeo me interesé por este lanzamiento, tenían su ICO y luego abrieron sus farms, que como vemos esto es lo que están dando. Poca cosa la verdad, además este par, que digamos que es el más arriesgado, ayer estaba como en 2300 de APR y ya está bajando. Pero lo realmente curioso está en la gráfica. En esta gráfica de aquí, como veis, este es el par HakuWabax, aunque realmente esta página que es DexScreener, que yo la recomiendo para llevar el precio de criptos nuevas, de ecosistemas DeFi y demás, porque por ejemplo Haku, cuando empieza a intercambiarse, no se lista en ningún exchange con gráficas asociadas, entonces tú no puedes mirar una gráfica del precio de Haku por ejemplo en su propio exchange o en otros. Y DexScreener lo que hace es que desde el primer momento que se lanza un contrato asociado a una criptomoneda o a un par de criptomonedas, crea una gráfica y hace un seguimiento de todos los intercambios que se están haciendo en ese contrato, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí busco Haku, vemos que este es el par principal, HakuWabax, con un volumen de $630.000. Pero es que aquí tenemos otro HakuWabax con un volumen de 2000. Aquí tenemos otro HakuUSDC con un volumen de 200. Estos obviamente son falsos. Entonces hay que tener cuidado con esto porque si tú estás, por ejemplo, interesado en el lanzamiento de un nuevo token DeFi y quieres comprarlo, utilizando esta página puedes ver qué contratos han salido y cuáles son los oficiales y cuáles no. ¿Cómo sabía yo que este era el contrato oficial? Pues porque la propia página de Haku te lo da, es decir, 695F3829, ¿no? Pues 695F3829 y tú ya sabes que ese es el correcto. Y así podéis evitar ser estafados, porque si os metéis en este tipo de contratos, lo que veréis es que la gráfica no para de subir, pero es que llega un punto en el que solo hay compras. Estos se llaman honeypots, porque lo único que hacen es permitir compras del activo y la gente que cae comprándolo, lo que realmente está haciendo es enviar su dinero a una cartera ajena al proyecto oficial. Bien, y como os estaba diciendo, lo realmente importante se ve en la gráfica. Esta es la gráfica de HakuSwap de una captura que yo tomé anoche a las 9 menos 20 en una temporalidad de 1 minuto. Cada vela tiene una duración de 1 minuto. Y así podemos ver lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Este es un análisis que hice sin necesidad de indicadores, únicamente guiándome por el precio y por el volumen, porque considero que en activos de baja capitalización, como es el caso de Haku, de poco me servía utilizar un MACD o utilizar un RSI o medias móviles. Además, con este ejemplo veréis que se puede analizar un gráfico perfectamente utilizando únicamente las herramientas de dibujo y un poco de lógica. Y eso es lo que quiero traer hoy al canal, arrojar un poco de lógica sobre el análisis de gráficas y no caer en el pánico y en ese análisis emocional que nos hace perder dinero. Entonces voy a contaros lo que pasó un poco. Haku salió a cotizar a 40 centavos de dólar, como podéis ver, con una capitalización de $500.000. Pero se dio un problema en el swap. ¿Qué es el swap? Pues mirad, os lo enseño. El swap es el módulo de intercambio de criptomonedas de todo exchange. ¿Veis? Aquí es donde se intercambian criptomonedas. Hubo un problema y el swap no aceptaba compras de Haku, pero sí aceptaba ventas. De repente el precio empezó a caer. Y empezó a caer con fuerza y con volumen. Hasta que llegó este punto de aquí, donde el volumen y el rango de las velas disminuyó un montón. ¿Veis? Además se aplanó la tendencia bajista, pasando la capitalización de $500.000 a $180.000 en apenas 38 minutos. Cayó un 63%. Esto a mí me está dando indicios de manipulación del precio, porque es mucha casualidad que nada más salir a cotizar, el precio caiga por un problema técnico en el swap, que hace primero una primera oleada de ventas. Esto en 5 minutos se dio. Que devaluaron el precio a lo mejor un 40% y luego otro 20 y tanto por ciento de ventas minoristas. ¿Por qué creo que es manipulación del precio? Porque los que tuvieran información privilegiada de que el swap no funcionaba, si es que no funcionaba por cuestiones técnicas, porque a lo mejor lo inhabilitaron a propósito, lo que hicieron fue vender sus posiciones, crear pánico y así que luego la gente minorista vendiera más tarde.
para luego comprar muchísimo más barato. Por eso pongo aquí que los manos débiles venden y los manos fuertes compran. Pasado este punto, aquí es cuando empiezan a vender la gente que entra en pánico, la gente que ha visto que ha perdido un 30% de su posición y que no quiere quebrar. Entonces, es cuando los manos fuertes, la gente que realmente tiene dinero que puede permitir mover el precio, ya que han vendido caro para luego comprar mucho más barato, disparan el precio habilitando el swap. Aquí el swap ya está funcional. ¿Qué hace el precio? Dispararse. Aquí tiene un retroceso. Y esto me interesa porque yo marco aquí la línea vertical debido a que para mí esto es un antes y un después en el gráfico. Como vemos, esta vela roja, que toda esta zona de aquí sería mecha, tuvo un volumen enorme, un volumen de ventas, pero acompañado también de un fuerte volumen de compras, coincidiendo justo con esta vela de aquí, que fue como la última vela de rango y volumen relevante de toda esta caída. ¿Qué ocurre después con el precio? Que se acaba disparando hasta el precio de salida a mercado, que son los 40 centavos, 41 centavos, 42 por ahí. Cuando el swap está activo, se habilita el protocolo de liquidity mining asociado a Haku y entonces ocurren tres cosas principales, que esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de participar en cualquier DEX. Primero, el slippage. El slippage os lo voy a enseñar desde el propio swap. Cuando se suelen lanzar DEXs, lo que suele ocurrir es que la red se satura, entonces necesitas aumentar el slippage. Si le dais aquí, veis que el slippage fijo es de 0,8%. Pues esto deberíamos aumentarlo a lo mejor hasta 11 para que funcionase, o hasta 12 o incluso hasta 15. ¿Pero qué es el slippage? Pues digamos que es la desviación tolerada que nosotros le decimos al swap que toleramos a la hora de cobrarnos comisiones. Es decir, si en un principio aceptamos una desviación del 0,5% sobre las comisiones que nos van a cobrar por hacer una transacción, si esto lo subimos al 15%, le estamos diciendo al DEX que aceptamos hasta un 15% de comisiones sobre la transacción que vamos a hacer, que es muchísimo. Pero es la única manera de hacer transacciones conforme un DEX empieza a funcionar. Esa subida del slippage lo que hace es cobrarnos más comisiones que son enviadas a la gente que se está aprovechando del protocolo DeFi, la gente que tiene sus criptos en las pools de staking y así ganan recompensas. Este es el funcionamiento de cualquier protocolo DeFi estándar y de lo que viene a ser el Proof of Stake en una red DeFi, ¿no? Voy a poneros un ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo farms del par HakuAvax, lo que ocurre aquí es que cuando yo tengo mis criptos bloqueadas en este farm, estoy delegando estas criptos a una red de nodos validadores que están confirmando transacciones. Al confirmar transacciones, las comisiones que cobran de la persona que está realizando esa transacción son repartidas entre toda la gente que tenemos nuestras criptos en esta farm. Y el APR indica la cantidad estimada de rentabilidad que daría esta farm. Por eso mucha gente utiliza el farming, porque es muy rentable. Como veis, estos porcentajes, aunque estos de aquí sean más bajos, estos de aquí son bastante altos. Y en el lanzamiento de la mayoría de los DEX suele haber porcentajes de este calibre, incluso superiores del 5.000, del 10.000%, pero suelen durar un día o varios días. Por eso la gente se aprovecha de esto. ¿Qué ocurre? Que es una forma de aprovecharse de los farms de altas rentabilidades a corto plazo, porque ¿qué es lo que ocurre a largo plazo? Pues mirad, que conforme se activa el swap y se activa el protocolo de liquidity mining, aumenta la liquidez en el exchange, lo cual es bueno, pero también aumenta o se inicia un proceso de inflación, lo cual es malo. Y aquí os pongo un par de cuadros que lo explican. Por ejemplo, algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar DEX, a la hora de participar en protocolos de farming y demás, la liquidez del exchange. Por ejemplo, a esta altura, el exchange de HakuSwap tenía un TVL de 3 millones, es decir, un valor total bloqueado de 3 millones en todos sus protocolos de intercambio. Si yo sumase la cantidad de liquidez de los farms y la cantidad de liquidez del staking, a mí me daría esa cantidad. Esto lo que nos indica es la confianza que la gente está depositando en este proyecto. Que realmente para un DEX 3 millones es poco dinero. Normalmente cuando sale un DEX que tiene una comunidad fuerte detrás, que tiene inversores que se interesan y un ecosistema fuerte,
pueden entrar en un día más de 50 millones fácil. Entonces, 3 millones para el primer día, para el día de lanzamiento, es más bien poca cosa. Y luego, por otra parte, lo que tenemos que fijarnos es en la capitalización de Haku. En este caso, la capitalización estaba a $376.000, lo cual es bastante poco. Esto se calcula multiplicando los tokens en circulación por el precio de cada unidad, que se puede ver también en la página principal de Haku. Si multiplicásemos esto por esto, nos daría esto de aquí. Ahora la capitalización incluso es menor de lo que era ayer. Volviendo a la gráfica, una vez que el swap está activo y que se han quitado de en medio a todas las manos débiles, a toda la gente que ha vendido en pánico, lo que hacen es disparar el precio, establecer niveles de soporte o resistencia que luego acaban respetando, como veis aquí. Es un nivel de precio que tocan 4 veces y con el inicio del protocolo DeFi de Liquidity Mining, lo que hemos dicho, empieza un canal bajista, donde de nuevo los manos fuertes que han conseguido una revalorización del 178% en este tramo venden sus posiciones. Aquí se establece un canal bajista. ¿Cómo sé que es una tendencia bajista? Pues simplemente cojo estos 3 pivotes y veo que la tendencia general es bajista. ¿Qué ocurre? Que dura hasta aquí, ya que lo que se busca en un canal, ya sea bajista o alcista, es que siempre haga nuevos mínimos o nuevos máximos. En este caso, tenemos un primer mínimo, tenemos un segundo mínimo y tenemos un tercer mínimo, pero que no llega hasta aquí, que es lo que debería haber ocurrido. Casualmente coincide con nuestra línea de resistencia, ¿no? Bueno, o de soporte en este caso. ¿Y qué es lo que hace el precio? En lugar de seguir bajando proporcionalmente a cómo venía hasta ahora con una inclinación de 12 grados, pues que se curva y se aplana muchísimo más. ¿Qué ocurre cuando ya hemos llegado a estos puntos de aquí, no? Pues como os estaba comentando, la inflación va a tener un papel principal en todas estas criptomonedas nativas de exchanges descentralizados que acaban de ser lanzados. ¿Por qué? Porque esto es como imprimir continuamente dinero. Si tú estás ofreciendo unos farms de un 2300% de APR, de rentabilidad anual, como lo había anoche, lo que estás haciendo es a la gente que tiene Haku AVAX, le estás dando un montón de Haku. Eso que va a hacer que la gente que tiene Haku, como sabe que la gráfica se puede manipular con facilidad, hay poco volumen de transacciones, hay poca gente que quiera depositar su confianza en este tipo de protocolos, ¿no? TVL de 3 millones. Lo que van a hacer es que el poco Haku que tengan lo van a ir vendiendo progresivamente lo antes posible para salirse de este farm, evitando el mayor riesgo, que es que el precio de Haku siga cayendo y que tu Haku que tengas depositado aquí se devalúe, perdiendo al final dinero. Pero es que este proceso de inflación es algo común en la mayoría de tokens nativos. Si por ejemplo buscamos Glint aquí en DEX Screener, Glint es el token nativo del primer DEX de la red de Moonbeam, que se llama BeamSwap, y lo que ha hecho la tendencia a la larga ha sido descender, por lo que os estoy diciendo, porque llega un punto en el que la gente está obteniendo un montón de Glint, como es este caso, y lo único que hacen es venderlo y buscar un farm que le sea rentable. Luego, ¿qué pasa? Que salió AstroSwap. Pues AstroSwap, si lo vemos, tiene un perfil bastante parecido. Como veis, descendente. Otro ejemplo, YuzuSwap. Si vemos YuzuSwap, también la tendencia general es descendente, como veis. Esto es lo normal que te puedes encontrar en la cotización de los tokens nativos de los DEX que van saliendo. Entonces, es un factor añadido de riesgo. Con todo esto, lo que os quiero decir es que este tipo de inversiones son extremadamente arriesgadas, pero tampoco nos tenemos que dejar llevar por el pánico ni por el análisis emocional de la gráfica, ya que eso tampoco nos va a dar buenos resultados, ¿no? Nos vamos a dejar llevar por el miedo y por el pánico y vamos a acabar vendiendo donde los manos fuertes compran aquí. Y como conclusión, repasando todo lo que hemos visto, yo lo que quiero dejar son 2 mensajes que me parecen interesantes para la comunidad cripto y para aquellas personas que no saben invertir en DeFi. Y es que cuando busquéis un activo DeFi en el que invertir, sobre todo cuando se trata de tokens nativos, tenéis que tener en cuenta el riesgo.
Aquí vemos 3 factores de riesgo fundamentales. En primer lugar, la manipulación del precio, en todo este tramo de aquí. En segundo lugar, unas comisiones que para la gente que vayáis a invertir en este protocolo o en otros protocolos, 3 cifras o incluso 4 cifras, a lo mejor os sale caro, porque si os van a estar cobrando comisiones por cada transacción que hacéis y luego si queréis pasar las criptos de una blockchain a otra por medio de un puente y una serie de funciones que incluyen los DEX, os van a cobrar fácilmente más de $50 en comisiones. Y en tercer lugar, el proceso de inflación, es decir, este tipo de pools que incluyen los tokens principales, o los tokens nativos, mejor dicho, lo que hacen es caer con el tiempo, como os acabo de enseñar. Por eso, a la hora de evaluar el riesgo de las diferentes farms que aparecen en un DEX, hay que tener en cuenta esto. Y vamos a aprovechar para hacer un pequeño repaso. Lo más arriesgado aquí es invertir en Haku AVAX, porque el token Haku es extremadamente arriesgado. Pero por otra parte, invertir en pares que incluyen stablecoins también tiene su riesgo, pero no es un riesgo, es un coste de oportunidad llamado impermanent loss, que si yo por ejemplo quiero poner en este farm de aquí $500 en USDC y $500 de AVAX, y AVAX sube repentinamente, sube drásticamente su precio, yo voy a estar perdiendo dinero entre comillas o dejando de ganarlo, que es porque me hubiese salido más rentable simplemente holdear AVAX en una cartera a haber comprado USDC, porque el USDC no fluctúa. Y esto se aplica tanto a estas farms como a estas de aquí, con valores que sí que fluctúan. Lo que ocurre es que el impermanent loss es mayor en los pares que incluyen stablecoins. El segundo mensaje que quería dejar claro es que se puede encontrar lógica en las gráficas de baja capitalización y que si utilizáis herramientas como DEX Screener o invertís en ICOs o invertís por ejemplo en memecoins o en shitcoins, que hay gente que lo hace, no os dejéis llevar por altas revalorizaciones y altas devaluaciones del precio, porque hay lógica detrás de todo esto. Y se puede establecer una serie de métricas, tanto de análisis técnico sin necesidad de utilizar indicadores, y de análisis fundamental simplemente revisando los datos que nos da el exchange y comparándolos con los datos que nos dan otros exchanges descentralizados para tener un mejor criterio de inversión. Por ejemplo, os aconsejo que utilicéis la página DeFiYama para estudiar cuánto TVL hay bloqueado en los diferentes protocolos DeFi y en las diferentes blockchains. Por ejemplo, en el caso de HakuSwap está dentro de la red de Avalanche. Avalanche tiene 10 billones de TVL, pero aún así vemos que Haku, dentro de todo su ecosistema de protocolos DeFi, está en el puesto 90. Actualmente la gráfica de Haku está así, y como os iba diciendo, es arriesgado por todo lo que hemos hablado y además a largo plazo este tipo de criptomonedas van a tener un proceso inflacionario bestial, por lo tanto lo que intenta la gente es beneficiarse en los primeros días, y en exchanges tan débiles como HakuSwap, como es este caso, es más difícil que el precio suba, debido a los datos que nos está dando su TVL, que nos están dando el APR de sus farms y de sus pools, es decir, dan pocos incentivos para que la gente invierta su dinero aquí. Así que simplemente tened estos factores en cuenta para el análisis de otros DEX, para el análisis de otros farms y otros protocolos en los que queráis invertir vuestro dinero, ya que las finanzas descentralizadas pueden llegar a ser muy rentables, pero también pueden llegar a fastidiaros mucho debido a la cantidad de riesgos que hay asociados, y si no sabemos medir el riesgo y encontrarle una lógica, lo que vamos a hacer es caer en un análisis totalmente emocional y nos van a vencer en la psicología, y como sabéis, la psicología juega un papel fundamental en todo esto. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad, compártelo si quieres que otra gente aprenda a analizar activos de baja capitalización en las finanzas descentralizadas, y nos vemos en el próximo vídeo.